Acción. También les comparto que en 1986 me hice mi primer tatuaje. Lo realizó mi hermano, el Pink Floyd. Dolió muchísimo, lo traigo aquí. Es un amor y paz con una rosa. Yo hice el diseño. Les comparto dentro de la artesanía que realizo, también hago piel. Todo enfocado a la influencia de aquellos días de la cosmogonía de los nativos norteamericanos. Hey, Yahoo. Un saludo para la tribu Lakota y para las demás naciones tribales. Un abrazo. Muy bien. Les comenté que estuve en La Paz. Yo extrañaba esa colonia maravillosa con sus casas de blog sin terminar, con sus casas, con sus hogares de Cartolandia, porque así decíamos en aquellos días, casas hechas de lámina negra. Felipe en la adolescencia, el primer amor, sin familia, porque al ir allá se acabó papá y mamá. Por eso, para mí sigue siendo muy importante esa estancia en ese lugar, en La Paz. Y se lo he compartido y contactado a algunos amigos de aquellos días y como que se asombran del impacto que tuvo para mí ese lugar, porque esa colonia abrió las puertas a mi persona y creé nuevas amistades, nuevos amigos. Ahorita estoy emocional porque recuerdo el impacto que tuvo para mí esa estancia. Y saludos para la mamá de Gaby, porque yo me acuerdo que nos daba de comer. Y eso muy pocas personas lo realizan. Aunque no me conocía, nos daba de comer. Eso fue antes de participar en los 15 años. Bueno, en el 88 promedio, regreso a La Paz. Pero para esto, mi hermano Pink Floyd me dice, hay locales de tatuaje en Guadalajara, se llama El Parián. Un saludo para La Paz y para Guadalajara. ¿Y qué sucedió después, Felipe? Llego yo, los locales de tatuaje estaban en un mercado, en el primer piso hasta el fondo. Subo, llego y me asombro, porque yo tatué a mi hermano en la casa, todo como muy hasta escondido. Y de repente veo 3 locales de tatuaje abiertos ya al público. Eran pequeños, como de 1,5 metros, como por 2 máximo, y todos estaban forrados, llenos de dibujos. Pasé 2 veces, en el 90 y en el 88, más o menos. De ahí me traje esta tarjeta. Pido permiso, maestro Huello. La naranja, eso. Mi concepción del tatuaje se queda impregnada de una manera inexplicable. La única palabra que podría ser aplicable sería mágico. Es la única palabra que yo conozco para poder describir ese momento tan impactante en mi persona. Tan impactante que uno de los diseños que yo vi ahí y que se quedó marcado aquí fue este. Es que en realidad, cuando hablamos de la historia del tatuaje, es algo mágico. Según mis raíces, también mágico significa algo sagrado, porque es un conocimiento milenario, no es una moda para nada.
Este diseño lo vi en la pared del lado izquierdo y curiosamente era el más alto y estaba en la mera esquina y me dejó impactado. En mi museo, porque tengo un museo que se llama Museo Tattoo Old School Guanajuato. En la caja de descripciones voy a dejar los datos para que los tengas tú también y visites este interesante museo, Museo del Tatuaje. Entre otras cosas más. Te escuchamos, Felipe. Sí. La iconografía que yo manejo es directamente ochentera. Se le designa tradicional americano de los 80s. Y la iconografía, aparte de ser tal, es simbólica, porque esto simboliza la primera vez que yo fui al Parián, allí a ver los locales de tatuaje. Y agrego que va a haber un momento en que yo pueda mezclar tiempos y espacios, porque tengo que estar recordando. A veces no son precisos. Por en caso de que vean alguna contradicción, se debe a eso, ¿no? Lo importante es compartir tu experiencia. Les comenté que empecé a ser artesano en 1987. En el 88 consigo esta revista. Y es el detonante para yo hacerme hippie. Encontrarle un sentido filosófico a mi estilo de vida. Sobre todo basado en la congruencia. Esta revista me ayudó mucho a tomar una identidad social como hippie. En los 80s, aquí en Guanajuato, los que andábamos tatuados, en su mayoría éramos rockers. Los rockers de los 80 andábamos tatuados. Qué interesante. Porque no cualquiera se tatuaba, ya les comenté. Era un compromiso tatuarse. ¿Por qué? Porque fue una época muy represiva. Y traer el pelo largo y tatuajes y vestirse de rocker era motivo suficiente para que llegara la policía y 2 días ser Un guardado. rechazo total. Les comenté que pasé por el Parián. Al pasar por ese maravilloso lugar, no se me ocurrió decirle a los dueños de los locales que me vendieran copias. Otro de los diseños que quedó impactado en mi psique fue este. Como a los 2 años, más o menos, intenté reproducir varios que yo vi en el Parián. Esto es bien, para mí es importante porque comencé a tatuar, ya hice mi máquina en el 1989 y comencé a reproducir ideas que yo vi en el Parián. Por lo tanto, estas ideas son reproducidas en base a esta. Esta la tengo tatuada. ¿Por qué? Porque no había dibujos, había que hacerlos. Lo que más me impactó de ese diseño fue que le vuela el pelo a la chica. Yo años después entendí que yo soy elemento aire
y de ahí que el pelo me llamaba mucho la atención. Tuve como una fijación sobre el pelo volando. Listo. Qué interesante. En 1900, en el 88 tomo la decisión, o me quedo a estudiar arte o soy artesano, porque no estaba dando el 100% en ninguno de los dos. Antes de entrar a la escuela, trabajé una semana en los albañiles. No recuerdo cuánto gané, pero vamos a suponer vamos a hacer una comparación. Algo comparativo. A la semana gané como 400 pesos por toda una semana y por poco me accidento. Los primeros aretes que yo realicé los vendí ahí en el Jardín de la Unión. Entonces llega una señora y yo por dentro, la señora pregunta, ¿cuánto valen? Y yo por dentro, que se vendan, que se vendan, que se vendan. Rogaba a los altos y turquesas cielos y que se venden. Creo que le dije como 300 pesos, algo así. Y en ese momento me doy cuenta que lo que quiero es ser artesano. Lo que quiero es ser artesano y dejo la escuela, tomo la decisión, pero así de ya. En el momento en que vendí los aretes, tomé la decisión y elegí ser artesano. Esto lo comparto porque fue muy impactante el saber que yo podía vivir trabajando 2 horas, porque los aretes los hice en 2 horas, y ganar esa cantidad, y en los albañiles era un poquito más, pero por una semana. Entonces eso fue determinante. En los 80 la artesanía se vendía muy bien y era única. En el 89 llego yo a una casa y una persona estaba tatuando a un cuate de él. Le estaba haciendo un cráneo y unos huesos cruzados. Y yo me quedo observando y digo, para mí, a manera de soliloquio, digo, si él puede hacer eso, yo lo puedo hacer mejor, porque yo dibujo desde los 7 años. A los días, semanas o meses hice mi primer máquina, porque ya había visto la de mi hermano Pink Floyd. Algo muy importante es que nos damos cuenta que aparte de tatuador y dibujante, también ha fabricado máquinas de tatuar. Y esto es algo muy interesante que ahorita también nos va a compartir algo al respecto. Claro que sí. En el 89 hago mi máquina, me salgo de la escuela también, ya les había comentado, y comienzo a viajar. Estando en Guanajuato, contacto a alguien y le explico, no recuerdo bien, pero aceptó un tatuaje. Se lo hice, era un dragón, pero quedó demasiado gordo, parecía un Gotsuki, y fue con pluma, no había calca. Los dibujos, no había dibujos ni había calca. Había que hacerlo a mano. A mano. Con los años se le llamó freehand, pero ese fue un término que se aplicó después, ya hasta los 90. Pero antes hay que dibujar a mano el tatuaje, con pluma, y después tatuarlo. No Eso es existe, algo interesante. no existe. Hacemos, perdón, una pausa para preguntarte algo al respecto. Sí, maestra Laura. ¿De dónde sacaste el dibujar ese dragón? Eso me parece a mí interesante, porque sé que tú no copiabas nada. Interesante, no hubo punto referencial. No Salió hubo, de sí, dentro de ti, sí, como la mayor parte de tus dibujos.
que no copiaste de ningún lado y que salen desde tu interior a tu entorno. Esto me habla de una conexión interna con el todo. Es correcto, maestra Laura. Sí, Me totalmente de disculpo acuerdo. por esta interrupción, pero es algo que me pareció sumamente interesante, ya que la mayoría de los que estamos dentro del mundo del tatuaje estamos hoy en día acostumbrados a copiar o a descargar de la web los dibujos. Y cuando nos atrevemos a sacar de nuestro interior es cuando sale esa magia que es el tatuaje y esa autenticidad que podemos ver el día de hoy. Claro, que aclaro que no critico a nada ni a nadie, simplemente estoy compartiendo los orígenes del tatuaje y sobre todo aquí en Guanajuato. Continuamos, Felipe. Sí. En el 89, antes de tatuar a este jovenazo, en los 80 había que probarse la máquina con uno mismo. Entonces me tatuó esta florecita que está aquí. Era para probar la máquina. Antes de... Las agujas eran de cuerda de guitarra afilada, la segunda, y una pluma. Ahorita les voy a mostrar una máquina hechiza. Eso fue en los primeros. Traigo varias muestras para ver cómo funcionaba, cómo reaccionaba la aguja al picar. Interesante. Les comenté que pasé 2 veces por el Parián. En el 89 nada más hice como máximo 3 tatuajes, máximo, a otras personas, como a 2, 3 personas. En la segunda, como en el 90, vuelvo a pasar por el Parián, de vuelta voy a La Paz. Las 2 veces que pasé al Parián es que iba a La Paz. Veo otro diseño del maestro Sailor Jerry y quedó en mi psique marcado. Este simboliza la segunda ida al Parián, porque lo tenían ahí en la pared muy a la vista. Fue determinante esa ida porque al yo ver todos los dibujos pegados en la pared me impactó y el tatuaje tuvo una impresión en mí definitiva que ha perdurado a través de décadas. Como vemos, está tornándose cada vez más interesante esta serie de videos. No te pierdas el siguiente video en el que vamos a compartir cosas aún más interesantes y a escuchar más cosas de Felipe. Suscríbete a este canal, comparte este video en tus redes sociales y abajo en la cajita dejo los datos de Felipe. Hasta pronto y no te pierdas el siguiente video.